voy a explicar la diferencia entre definiendum y definiens. Ambas palabras son en latín. Y antes de eso hay una vocal. ¿Sí? Puede ser la A, puede ser la E. La I no creo, solo la A o la E. Esta es una terminación. ¿Sí? Está en singular. En cambio, acá igual las dos últimas consonantes nos dice algo y nuevamente aquí encontramos la misma vocal de acá. Iens, aquí es iens, este es un diptongo, y aquí es endum, endum. Bien, veamos, a ver, si ustedes, por favor, leen en la última línea de este resumen, en la página 17, dice expresión que se trata de definir. A ver, voy a aclarar eso. A ver, pero de una vez pasemos a la 18. Ahí dice definiens, expresión que define. ¿Ya? Entonces, definiendum, a ver, esto es lo que define. La terminación ens, bueno, ambos, a ver, este definiens gramaticalmente es un participio presente. Participio presente. A ver, primero recordemos en español, antes de pasar esto es latín, ¿sí? Veamos el participio presente del verbo amar, ¿alguien sabe? Participio presente del verbo amar, amante. Participio presente del verbo dormir, durmiente. Durmiente. No, durmiendo no es participio presente. Eso es gerundio, es otra forma verbal. ¿Sí? Participio presente de dibujar, dibujante. Participio presente de caminar, caminante. caminante. Participio presente de oír, Oyente. oyente. Y en eso es participio presente. Ahora, esta forma en español no la tenemos. ¿Sí? Si es que sí existe, es con palabras latinas. Por ejemplo, la palabra agenda en español tiene la misma forma que en latín. Agenda tiene tres significados. ¿Sí? Agenda significa lo que se debe hacer, lo que se hará, lo que tiene que hacerse. Es decir, ahí hay dos significados básicamente, uno de futuro y otro de obligación. ¿Sí? En sentido futuro es lo que se definirá, lo que será definido. ¿Sí? Lo que será definido. Es decir, lo que se va a definir. ¿Sí? Lo que se va a definir. Eso está en futuro. U obligación. Lo que tiene, lo que debe definirse. ¿Sí? Lo que debe. Lo que debe definirse. Lo que debe ser definido. ¿Sí? Acá igual. A ver. Lo que debe ser definido. Esta expresión es mejor. Lo que debe ser definido. Ya, esto es voz pasiva. Voz pasiva. ¿Sí? A ver, otra palabra en español que tiene esta terminación endum, y yo les dije
dije agenda. En 10 minutos se acaba la conexión. Ya estoy advertido y les advierto a ustedes, se acabará, automáticamente perderemos la conexión y ahí se acaba la clase. A ver, entonces, otro ejemplo en español, yo les dije agenda, end, y la terminación A es plural, plural neutro. Acá tenemos neutro singular, ¿sí? Verán, agenda significa las cosas que deben hacerse, ¿sí? Otra palabra en español para que ustedes recuerden, ¿sí? Haciendo esa asociación, esa conexión, puede ser que se quede en la memoria. La palabra memorándum, andum. Eso es lo que tiene que recordarse, lo que tiene que ser recordado, lo que se recordará. Eso es memorándum. ¿Ya? Bien, entonces, fíjense, pongamos un ejemplo. La definición de hombre, según Aristóteles. ¿Sí? ¿Qué significa hombre? ¿Cuál es la esencia del hombre? Recuerden, para los antiguos la definición es ontológica, no es lingüística. Entonces, hombre igual animal racional. ¿Ya? Aquí tenemos, verán, entonces, estoy definiendo aquí el hombre. ¿Qué es el hombre? Y me dan 2 notas. Animal racional. ¿Cuál hombre qué es? ¿Definiendum o definiens? ¿Sí? Entonces, definiendum es lo que será definido, lo que debe ser definido. Hombre. Eso es definiendum. Y lo que está a la derecha del signo igual, eso es el definiens. Definiens. ¿Sí? ¿Ya? Por lo tanto, pongo aquí iens. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Definiens, lo que define, definiendum, lo que se va a definir. ¿Ya? Esta misma diferencia está en las palabras explicandum y explicans, pero eso quedará para otra ocasión si es que está en esta lista. Ahora, ¿alguna pregunta? ¿No? Entonces, veamos. A ver. Vamos a la palabra analío, ¿sí? En griego. Analío. A ver, vamos a la parte griega del diccionario. Por favor, siempre tendrán a la mano el anillado. Está en la última línea de la primera página. Y voy a leerles. Dice, desligar, deshacer y también examinar con detalle un problema, resolver, esto es deshacer una cuestión. ¿Sí? Bien. Bien. A ver, entonces, básicamente aquí tenemos a ver, dice desligar, deshacer, ahí son 2 significados. Después tenemos examinar un problema, resolver, ya son 4, y finalmente deshacer una cuestión. 5 significados. De esos 5, ¿con cuál nos quedamos? ¿Sí? Verán, creo que basta con que nos quedemos con 2. El primero, verán, la palabra analío es compuesta, tiene un prefijo, ana, que es como des, en latín, des, ¿sí? Y el verbo lío. Lío significa atar. Analío
desatar. ¿Sí? Ese es el significado en el lenguaje ordinario. Entonces pongamos yo estoy utilizando otra palabra que no está aquí en el diccionario, pero eso es lo que yo aprendí ¿sí? No encuentro mi... aquí está, ya. A ver, entonces, desatar. Desatar. ¿Sí? Des es la traducción de Ana y atar, eso significa lío. Ahora, necesitamos otro significado más para que es lo que nos sirve a nosotros en filosofía. ¿Sí? Me quedan 4 minutos y es resolver. O, a ver, espérense. No nos... Voy a utilizar otra palabra que no está en Ferrater Mora y es analizar. ¿Sí? De aquí viene analizar. Bien, si ustedes... A ver. A ver, debería tener la palabra análisis. Justo, vean ustedes la palabra antes de analío, está ahí, análisis. Voy a leerles. Dice, una resolución. Dice, se resuelve lo complejo en lo simple. En la literatura filosófica de hoy día, la descomposición de un todo en sus partes. Eso es importante. Pueden ahí subrayar descomposición. Es la palabra más importante. Dice, casi siempre la descomposición en cuestión es entendida en un sentido lógico o mental. A ver, dice, se habla de análisis de un concepto aquel ha sido construido o de análisis de una proposición en tanto que investigación de los elementos que la componen. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es análisis? ¿Sí? Con esto acabo. Si quisiéramos explicar con una sola palabra el significado de análisis, ¿sí? Es descomposición. ¿Ya? Descomposición de un todo en sus partes. ¿Y qué es lo que descomponemos en un sentido contemporáneo, tal como se entiende hoy la palabra? Puede ser un concepto, como lo que dice aquí, hombre, o una oración. ¿Sí? Lo que hicimos nosotros en la hora anterior, analizamos las oraciones. Es decir, vemos cuál es el sujeto, cuál es el verbo, cuáles son los complementos. Eso es análisis gramatical. ¿Sí? O puedo descomponer un concepto. El concepto, ¿qué es conocimiento? Creencia verdadera justificada. ¿Sí? Y entonces, quedamos aquí y nos vemos mañana. Muchas gracias.